El pasaje de hoy es Génesis 42, del 26 al 38. Leamos juntos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos, y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: Mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: Aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente, y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: Somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: En esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad, y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció, que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: Me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre, diciendo: Harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Amén. El pasaje que examinaremos hoy es la última parte del capítulo 42 de Génesis. Es la historia de José. Al seguir la historia de José, empezamos a sentir una familiaridad con él, como si ya no fuera un personaje de la Biblia, sino un vecino o un miembro de nuestra iglesia. Esta familiaridad surge porque hay historias que ya conocemos o que se repiten. Sin embargo, a pesar de esa familiaridad, espero que este sea un tiempo para disfrutar de la gracia del Señor, que viene a nosotros y nos habla de una manera nueva. Si repasamos brevemente la historia, hemos sido testigos de lo que Dios reveló a través del sueño del faraón. En aquel tiempo, en Egipto, no había nadie que pudiera interpretar este sueño, lo que causó una gran incertidumbre. Sin embargo, gracias a José, en quien moraba la sabiduría de Dios, este plan divino fue dado a conocer. Se trataba de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Y tal como decía el sueño, durante los 7 años de abundancia, se cosechó una cantidad enorme de grano. Si observamos Génesis, capítulo 41, versículo 49, podemos hacernos una idea de la magnitud de la abundancia de aquella época. Permítanme leerlo. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Amén. Es un pasaje que se siente como el cumplimiento de la palabra profética que Dios le dio a Abraham, cuando dijo: Tu descendencia será tan numerosa como la arena del mar. Podemos imaginar cuán grande fue la abundancia en ese entonces. Sin embargo, esos 7 años de abundancia pronto quedaron atrás, pues llegó una hambruna tan severa, que la abundancia pasada cayó en el olvido. El grano, que era tan abundante como la arena del mar, se convirtió en un recuerdo lejano ante una hambruna tremenda. Aún hoy, si no llueve en verano, los cultivos se dañan y enfrentamos muchas dificultades, pero en la sociedad antigua, estos 7 años de hambruna causaron un daño de una magnitud que nos es difícil imaginar. Probablemente, la mayoría de las personas que enfrentaron la hambruna en ese momento se encontraron en una crisis desesperada, al borde de la muerte. Por supuesto, gracias a la sabiduría de José, Egipto pudo sobrellevar esta hambruna. Esto fue posible porque habían almacenado el grano correctamente. Sin embargo, las regiones fuera de Egipto enfrentaron graves dificultades. Jacob y su familia también padecieron esta calamidad y comenzaron a buscar la manera de sobrevivir. Afortunadamente, Jacob escuchó un rumor.
que en Egipto había grano almacenado para sobrevivir en medio de la hambruna. Entonces Jacob ordenó a sus hijos que bajaran rápidamente a Egipto para conseguir alimento. Los 10 hijos de Jacob obedecieron a su padre y se dirigieron sin demora hacia Egipto. Fue una decisión para poder sobrevivir. En medio de esta situación de vida o muerte, al llegar finalmente a Egipto, se encontraron, irónicamente, con José. Por supuesto, como no imaginaban que su hermano sería el gobernador de Egipto, le suplicaron por alimento. A diferencia de sus hermanos, José los reconoció en cuanto los vio, y en el momento en que los miró, recordó un sueño que había tenido. El sueño en el que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Pero los hermanos que habían venido eran solo 10. Faltaba uno. De inmediato, José se dio cuenta de que debía confirmar el paradero de su hermano menor. Entonces, José preguntó a sus hermanos por su hermano menor, y les advirtió que no les daría alimento si no lo traían. No solo eso, sino que además tomó a Simeón y lo retuvo como rehén. Ante esta orden, los hermanos experimentaron una profunda desolación. Habían venido a buscar comida, pero ahora uno de ellos estaba prisionero, y tenían que regresar a Canaán a buscar a su hermano menor. Debieron sentirse completamente abatidos en su camino de regreso. En el camino de regreso a casa de su padre, ¡qué sorpresa se llevaron! Durante el viaje, al detenerse en una posada para dar de comer a sus asnos, encontraron el dinero de la compra dentro de un saco. Era el dinero que José había mandado poner allí en secreto. La Biblia no explica por qué José hizo esto, por lo que no podemos saber con certeza cuál era su intención. Sin embargo, podemos interpretar que fue un intento de José para que sus hermanos confrontaran su pasado olvidado. Quizás fue una prueba para ver si, al igual que vendieron a José por dinero, ahora abandonarían a Simeón. Pudo haber sido una estrategia de José para obligarlos a recordar el momento en que valoraron más el dinero que la vida de su propio hermano. Probablemente, al ver este dinero, los hermanos confrontaron su pasado tal como José había pensado. Podemos confirmarlo porque en la última parte del versículo 28 aparece esta expresión: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Amén. Sorprendentemente, es en este momento que los hermanos de José mencionan a Dios por primera vez desde que lo vendieron. Hasta ahora, no lo habían invocado. Aunque la Biblia no lo detalla, podemos inferir que el silencio de las Escrituras sobre su vida espiritual se debe a que habían vivido apartados de Dios. Habían vivido con sus malas acciones enterradas en un rincón de su memoria, pero al ver ese dinero, debieron enfrentarse a la mano de Dios, con temor y temblor ante su soberanía. Podemos imaginarlo. Así, confrontados con su pasado oculto, reanudaron el camino hacia la tierra de Canaán. Pero este viaje debió ser mucho más pesado y difícil que el anterior. Finalmente, al llegar, le cuentan a su padre Jacob todo lo que había sucedido. Lo encontramos en Génesis, capítulo 42, versículos 33 y 34. Leámoslos juntos. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: En esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad, y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Amén. Los hermanos, al transmitir las palabras del gobernador de Egipto, debieron mostrar una actitud diferente. Se podría decir que, después de confrontar su propio pasado, comenzaron a hablar con honestidad. Y su cambio no se detuvo ahí, pues comenzaron a mostrar una actitud considerada hacia su padre. En el pasado, debieron sentir más resentimiento que afecto por él, ya que favorecía a José. Pero su corazón, que no había cambiado desde que vendieron a su hermano, pareció ablandarse en el momento en que se reencontraron con José y vieron el dinero en sus sacos. En el pasado, cuando le dijeron que José había muerto, no pensaron en el sufrimiento de su padre, pero esta vez fue diferente. En lugar de contarle la cruda verdad, usaron expresiones más consideradas. Sabiendo que su padre se angustiaría al saber que Simeón había sido encarcelado, se lo comunicaron de una manera más suave.
Usaron la expresión del gobernador: «Dejad conmigo uno de vuestros hermanos». No dijeron: «Simeón ha sido hecho prisionero», sino que suavizaron la noticia, diciendo que uno de los hermanos se había quedado con el gobernador de Egipto. Esta forma de hablar es una muestra del cambio en el corazón de los hermanos. Y el cambio no se detiene ahí. Como leemos en el versículo 34, añaden la promesa de que podrán comerciar en la tierra. Aunque José nunca dijo tal cosa, le aseguran a su padre que las cosas mejorarán, en un intento de consolarlo. Esto también puede interpretarse como una muestra de consideración hacia su padre. Sin embargo, esta aparente consideración pronto fue puesta en duda. Porque en el versículo 35, al vaciar los sacos, apareció el dinero. Hasta ese momento, Jacob quizás había confiado en sus hijos, pero al ver el dinero, debió conectar este hecho con la desaparición de José y el cautiverio de Simeón. Probablemente concluyó que, una vez más, sus hijos habían hecho algo terrible, quizás hasta causar la muerte de Simeón, por causa del dinero. Y Jacob declara que no entregará a Benjamín, trazando una línea entre él y sus hijos. Es una escena en la que la vieja herida del padre se abre de nuevo. Por supuesto, al ver esto, Rubén le pide a su padre que le permita traer a Simeón, diciendo que si no lo trae de vuelta, puede matar a sus dos hijos. Pero Jacob no acepta la petición de Rubén. Estos versículos nos muestran una escena en la que todas las heridas ocultas de la familia salen a la luz. Con estas heridas expuestas, comienza un tiempo de incómoda espera. No sabemos cuánto duró, pero como veremos en el capítulo 43, finalmente tuvieron que volver a Egipto. Mientras tanto, vivieron en una tensa incertidumbre. Pero hermanos, podríamos preguntarnos, ¿es realmente necesario este pasaje que estamos examinando hoy, los versículos 26 al 38, del capítulo 42? Uno podría pensar que la historia funcionaría perfectamente sin él. Sería más sencillo si la narración saltara directamente desde el regreso a Canaán hasta el momento de volver a Egipto por más alimento y para rescatar a Simeón. Entonces, ¿por qué Dios nos hace enfrentar esta historia tan incómoda, esta historia que confronta las heridas? ¿Por qué Dios se tomó la molestia de registrar esta historia tan lamentable? Es paradójicamente para mostrarnos la severa misericordia de Dios. Recordemos que Jacob y sus hijos eran el pueblo del pacto que Dios había hecho con Abraham. Eran los elegidos para manifestar la voluntad de Dios en esta tierra, el pueblo que Dios había pactado bendecir y usar como fuente de bendición para todas las naciones. Pero, ¿cómo era su situación ahora? A pesar de que Jacob recibió bendiciones en la casa de Labán, y aunque se fue con solo un bastón y regresó con 2 campamentos, y aunque recibió el nombre de Israel, ¿era su familia una bendición en este momento? No lo era. La promesa de Dios parecía rota a causa de ellos. Los hermanos vivían en enemistad y pecado. Frente al gobernador de Egipto, sin saber que era José, se culparon unos a otros por haberlo vendido. No amaban a su padre, quien había favorecido a José, y sobre todo, habían vivido apartados de Dios. La vida de los hijos de Jacob estaba marcada por el pecado y el quebrantamiento de su relación con Dios. Pero a ellos, que se habían alejado, Dios les muestra de nuevo su amor fiel y su misericordia. Dios, que había elegido a José como sustentador de vida para salvar a las naciones, estaba usando a José para hacerles confrontar sus pecados y heridas ocultas. Esta confrontación, que parece severa, en realidad les hizo reconocer sus pecados y buscar al Dios que habían olvidado. ¿Y qué pasó al final? Si observamos los versículos 21 y 22 del capítulo 42, vemos que finalmente confrontaron el hecho de haber vendido a José, que habían enterrado en el pasado. Confesaron sus propios pecados. El arrepentimiento había comenzado. Y después, en el versículo 28, comenzaron a temer a Dios. Ya no era solo el Dios de su padre, ahora ellos mismos se postraban ante él. Más tarde, en el versículo 33, comenzaron a mostrar un corazón más compasivo hacia su padre, y finalmente, lograron rescatar a Simeón y reconciliarse con José, mostrando un cambio asombroso. A diferencia de antes, finalmente comenzaron a mostrar las características del pueblo de Dios, como hijos de la promesa. A menudo, cuando nos hacemos una herida,
la desinfectamos y la cubrimos con una venda. Pero poner una venda no significa que la herida esté curada. Es necesario quitarla periódicamente, limpiar la herida y cambiar el vendaje. Sin embargo, a veces no lo hacemos. Aunque por dentro la herida se esté infectando, preferimos pensar que ya está curada y seguimos viviendo como si nada. Así como los hermanos de José, nosotros también tenemos esa actitud. El pecado cometido contra Dios, el habernos alejado de Él, el no amar a nuestro prójimo y haberle causado dolor, y muchas otras cosas están dentro de nosotros. Pero a veces ponemos una venda sobre ello, y vivimos como si nada hubiera pasado. Aunque nuestro interior se esté pudriendo y apeste a pecado por estar lejos de Dios, lo ignoramos diciendo, estoy bien. A nosotros, que somos así, Dios nos está enseñando a través de la palabra de hoy. Nos dice que debemos enfrentar nuestras heridas, enfrentar nuestros pecados, quitar la venda y ser limpiados de nuevo por la sangre de la cruz. Dios nos está diciendo que debemos confrontar el pecado y enfrentar nuestro dolor. Por supuesto, no es fácil. Pero sabemos que solo al quitar la venda y encarar ese dolor es que podemos sanar de verdad, y eso es lo que Dios nos pide hoy, porque es el verdadero camino para nuestra restauración y para cumplir fielmente el pacto que Él nos ha dado. Por lo tanto, hermanos, a la luz del mensaje de hoy, si hay algún pecado que hemos ocultado, si hay heridas y dolor, los invito a que oremos y presentemos todo ante el Señor. Confiemos una vez más en su amor, para poder enfrentar esas áreas de nuestra vida, que, al pedir perdón a Dios y a nuestro prójimo, y al perdonar a otros, todos podamos acercarnos más al Señor. Quitemos la venda que hemos mantenido puesta, y enfrentemos ese dolor, por severo que parezca, para poder experimentar la misericordia sanadora del Señor. Y cuando lo hagamos, recordemos que la misma gracia que restauró a los hermanos de José, y los confirmó como pueblo de Dios, está también disponible para nosotros. Que todos vivamos como el pueblo de Dios. Les bendigo en el nombre del Señor.